hablar de más y que sea por el Espíritu Santo que podamos estar hablando. Y yo buscaba una palabra hoy que en realidad es muy conocida, la hemos leído muchísimas veces, pero Dios siempre tiene algo más sobre ese versículo. Así que bueno, vamos a orar para comenzar a leer esta palabra. Señor, te damos gracias, papá, por esta hora que tú nos permites servir, mi Dios amado, donde tú, Señor, nos preparas, Señor, aún nos das, Señor, para hablar a tu pueblo. Dice tu palabra que debemos hablar, Señor, de tu palabra, porque sin el conocimiento, sin la palabra, sin la profecía, mi Dios amado, dice que el pueblo se desenfrena. Por eso es que debemos compartir, Señor, tu palabra y que sea de bendición, que quede, Señor, ahí, Señor, sembrada en buena tierra, en buen corazón, mi Dios amado, y que pueda germinar y dar fruto, sobre todo, mi Dios amado. Unge, Señor, mi vida, Señor, dame una doble porción de tu Espíritu Santo para compartir lo que sea de tu Espíritu y lo que no sea, Señor, que tú no lo hagas, papá, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el Señor me hablaba esta mañana sobre los desiertos y en la tarde me traía otra vez sobre los desiertos. ¿Y cuántas veces no hemos pasado un desierto? Y vamos a ir a la palabra, vamos a empezar leyendo el versículo para dar introducción, en Éxodo 16, del 2 al 3. Cuando lo tengan, me dice amén. Éxodo capítulo 16, versículo del 2 al 3. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Lo leemos y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Muchos ya conocen esta historia cuando Moisés le habla al pueblo y le dice que tiene que salir, amén, de Egipto, que Dios le había hablado y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero como ustedes verán en el primer versículo, dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, se quejó, habló y dijo: ¿por qué nos trae a este lugar si bien éramos esclavos, pero a la vez teníamos comida? Y estábamos dentro de todo bien. Acá nos estamos muriendo de hambre, pasando frío, pasando calor en el día, estamos pasando tantas cosas, nos hubiese dejado allá antes de traernos y morir en el desierto. Eso era lo que el pueblo de Israel hablaba, así como muchos han escuchado, que no vamos a hablar, pero para recordar que levantaron dioses, empezaron a adorar, hicieron cosas que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque entraron en una desesperación. En vez de confiar en Dios, necesitaban ver quizás una estatua para decir, bueno, adoremos, oremos a esta estatua o a este becerro para que Dios nos libre de las cosas que estaban pasando. Sin embargo, Moisés ya les había hablado. Y ellos habían visto cuando Moisés subió al monte y oró y se apareció y vieron una luz, dice, resplandeciente, porque se había aparecido el Señor y le hablaba a Moisés. El apóstol compartía el otro día sobre los mandamientos, ahí es donde le entrega también los mandamientos. Bueno, y cuántas cosas pasaron, amén. Entonces yo pensaba y decía, ¿cuál será el desierto del que Dios quiere hablar en este día? Dice que siempre cuando pasamos un desierto, una circunstancia, una situación, lo tomamos como un ataque del enemigo. Decimos, el diablo es el que trajo esto. Estoy así porque el diablo está metiendo la cola, dicen muchos. O siempre vamos al versículo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y buscamos siempre que el diablo sea el culpable de lo que nos está pasando. Culpabilizarlo a él de lo que estamos viviendo. Pero hay situaciones, no todas, algunas sí son producto del enemigo, pero hay algunas que no. Hay algunas que son permitidas por Dios. ¿Por qué son permitidas por Dios? Dice que a veces llamamos a esa temporada o a ese proceso, a ese suceso, una mala suerte. Qué mala suerte que tuve con esto, no me salió esto, no me salió lo otro. El diablo, como les decía recién, está metiendo la cola y no permite que lo haga. Pero en verdad, dice que a veces Dios permite que eso pase porque es nuestro lugar de transformación. Cuando Él nos lleva al desierto, Él quiere transformarnos, Él quiere hacer algo y por eso es que permite que pasemos algo. Hace un tiempo hablábamos y decíamos, ¿cómo puedo hablarle a alguien sobre una enfermedad o sobre una sanidad, mejor dicho, si yo nunca estuve enfermo y no tuve
el agrado, la dicha de que Dios me sanara. Por eso es que Dios permite que cada uno pasemos diferentes procesos. Pasamos un proceso matrimonial, vamos a poder hablarle a alguien sobre un proceso matrimonial. Pasamos sobre una sanidad, vamos a poder hablarle a alguien sobre esa sanidad. Pasamos por mala economía, vamos a poder hablarle a alguien y decirle, mira, yo hice esto para salir de esa mala economía. Y así permite Dios que pasemos. Y nosotros a veces pensamos que es el diablo, que el diablo está permitiendo que pase todo eso y sin embargo es Dios quien permite que pase. Dios permitió que el pueblo de Israel diera vuelta y diera vuelta, ¿por qué? Por incrédulos, por falta de fe, por adorar dioses, por quejarse, por murmurar. Permitió que pasaran 40 años en el desierto, cuando tenían que cruzar y llegar rápido a la tierra prometida. Era fácil, era cruzar, Dios ya tenía todo preparado. Sin embargo, el pueblo empezó a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta en el mismo lugar por su desobediencia. ¿A qué voy con esto? Que a veces no es producto del diablo, a veces es producto de nuestra desobediencia, a veces es producto de la consecuencia de un pecado, de la consecuencia de que tomamos una mala decisión. A veces son consecuencias y Dios tiene que permitirlas, obviamente, porque de alguna manera nosotros tenemos que pagar, por así decir, la mala decisión. Lo malo que hicimos, de alguna manera se tiene que pagar. Entonces ahí nomás nosotros le echamos la culpa al diablo, que el diablo está haciendo, pero en realidad o es producto o consecuencia o es porque Dios está permitiendo para aprender algo. Le contaba a Gaby ayer que nosotros teníamos procesos y eran así como contaditos. Empezaba el proceso en el matrimonio, terminaba el proceso del matrimonio, empezaba la economía. Terminaba el proceso de la economía, empezaba la enfermedad con nuestros hijos. Terminaba ese proceso, volvíamos otra vez con el matrimonio. ¿Por qué? Porque había algo, era algo cíclico que daba vuelta, porque había algo que todavía no sacábamos, faltaba todavía tratar con nuestras vidas, tratar con nuestro matrimonio, tratar como esposo, como papá, como mamá, como esposa. Entonces volvíamos otra vez a ese ciclo porque algo pasaba. Es lo mismo que no podemos pasar de un año a otro si debemos materias, si no rendimos esas materias, es lo mismo. Nosotros a veces no pasamos a otro escalón, a otra instancia, a otra etapa espiritual porque algo nos falta. Y decimos, otra vez me vuelve a pasar esto. Otra vez me lleva al mismo lugar, como hacía el pueblo de Israel. Otra vez pasamos por este mismo lugar, si ya pasamos por este lugar, ya tendríamos que haber llegado. Bueno, algo pasó, algo afectó a lo que Dios tenía planeado y no justamente es Dios quien atrasa. Nosotros atrasamos las bendiciones. El apóstol ha contado varias veces que a él se lo ungió en aquel tiempo y se le dijo a su tiempo, al tiempo de Dios, se le dará lo que se le dio hoy. Pero ¿qué pasaba? En ese proceso él tenía que crecer, tenía que aprender, tenía cuantas cosas y hoy lo vemos. Como él decía, yo lo veía que no sabía leer bien y se trababa y hoy lo veo hablar y expresarse y uno dice, eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo preparó, Dios puso palabra en su boca, pero tuvo que pasar un tiempo. Para nosotros es lo mismo, hay que pasar un tiempo para que lleguemos a las promesas, a esa tierra prometida. Dice que el pueblo al principio tenía esperanza, pero empezó a dudar, empezó a blasfemar, empezó a adorar dioses ajenos, comenzó a caminar con hambre, ya empezó a tener fatiga, frustración, desespero, a quejarse, a tener enojo, se querían volver, querían dejar todo, le dijeron que era un mentiroso y cuántas cosas a veces no decimos nosotros y decimos me vuelvo a donde estaba, me vuelvo al mundo si estoy dentro de la iglesia y me pasan estas cosas, o empiezo a ir a la iglesia y me empiezan a pasar estas cosas. Y uno dice, volver al lugar de donde estábamos como esclavos, volver al lugar donde estábamos sucios, donde estábamos en pecado, donde estábamos solos, sin esperanza, sin amor. ¿Para qué volver a ese lugar si Dios ya nos sacó? Ya no somos esclavos, dice la palabra. Dios ya nos liberó, como decía, la sangre de Cristo nos liberó, nos sanó. Entonces decimos, ¿para qué volver a ese lugar? ¿Y cuántas veces no volvemos atrás? Uno cuando dice, di un pasito para atrás en vez de dar 3 para adelante y volví a retroceder otra vez en vez de ir hacia adelante y volvemos hacia atrás. Sin embargo, dice que el plan de Dios, como les decía recién, no era que ellos pasaran por eso. El plan de Dios era perfecto, era sacarlos, liberarlos, llevarlos a la tierra prometida. Pero sin embargo, en ese lugar pasó algo. Hacerlos libres de la esclavitud, no para matarlos, al contrario, sino para tener una vida feliz, en libertad, con gozo y alegría. Por eso yo cada vez que se nombra el nombre del ministerio, cuando se dice liberación y restauración, eso quería hacer Dios con el pueblo de Israel, porque estaba lastimado el pueblo de Israel. ¿Cómo estaban? Eran azotados, eran maltratados, eran humillados, eran vituperiados, ¿qué no era el pueblo de Israel? Era la cosa peor que había.
Entonces nosotros pasa lo mismo. Cuando yo escucho el nombre del ministerio y digo liberación, me hacía acordar a esto. Dios quería hacer esa liberación. Y en medio del camino restaurar para llegar sanos a esa tierra prometida. Por eso es que uno dice la liberación, como le decía mi hermana Iris el domingo. Yo no había tenido nunca una liberación así. Y el día domingo, cuando yo pasé y estaban orando por mí, yo sentía que lo que había no quería salir. Y el apóstol oraba, y los hermanos intercedían y oraban. Pero tuve que poner de ese 50%, como dice, poner de mi parte y decir, yo quiero ser libre, quiero liberarme, no sé qué es lo que es, porque yo decía, yo sentía algo en mi estómago, yo decía, no sé qué es lo que es, pero yo me quiero liberar, quiero ser libre de esto. Cuando yo empecé, lo repetía así, quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser, ya era como algo que lo pedía ya con el corazón, empecé a sentir esa liberación, pero tuve que poner de mi parte. El pueblo no puso de su parte para que esa liberación fuera más rápido, fuera mejor, fuera más linda. Si Dios les había prometido que iban a llegar bien y Él mandaba, como dice, su nube de día y esa columna de fuego en la noche, tenía todo preparado, no iban a pasar frío, no iban a pasar calor, iba a mandar el maná del día que ellos necesitaban para comer. Sin embargo, ellos se quejaban. Y eso nos pasa a nosotros, que nos quejamos siempre. Yo pensaba esta mañana cuando armaba el gazebo, digo, ¿cómo voy a hacer? Y incluso uno no se da cuenta que a veces se queja en mínimas cosas. Y yo ya me estaba quejando de cómo lo iba a armar, en vez de decir qué bendición que tengo. Y uno dice, qué malagradecidos que somos a veces. Buscamos hasta la cosa más pequeña para estarnos quejando. Y el pueblo de Israel era así, se quejaba por cualquier cosa. Entonces yo decía esta mañana, no, Señor, tengo que ser agradecida. Si hasta hace un día atrás no lo tenía, una semana atrás no lo tenía, ahora lo tengo, como sea lo voy a armar y como sea lo voy a desarmar. Pero bueno, hay que aprender. Entonces esas cosas me traía el Señor esta mañana. Yo digo, a veces esperamos una bendición, la recibimos, igual nos estamos quejando. Siempre estamos inconformes, siempre somos disconformistas, como dice, siempre queremos más, más, más. Y si quisiéramos más, pero de la presencia del Señor, porque siempre queremos más de lo de afuera, crecer en lo económico, comprarme mi camioneta, comprarme mi auto, comprarme esto, comprarme el otro, pero a veces no anhelamos las cosas del Señor de esa manera. A veces las cosas del Señor no las anhelamos así, no las peleamos de esa manera. Entonces yo decía, Señor, que es verdad, y así me venía hablando Dios. Después cuando ya salió el sol, saqué la parte de afuera del gazebo, yo decía, qué lindo, y manda el sol, y me llevaba a esta palabra. Y yo decía, cómo Él nos guarda, nos cuida en todo momento. Dice que a veces el desierto es la ausencia en la ausencia de esos recursos, como el pueblo empezó a ver que no tenían recursos como ellos querían tener. Dice que traerá a la luz lo que había en el corazón. ¿Qué había en el corazón de Israel? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Y yo decía eso, yo decía esta mañana, malagradecida muchas veces, en vez de decir gracias Señor por lo mínimo. Y yo creo que en el pueblo de Israel pasaba lo mismo, no eran agradecidos, eran egoístas, peleaban entre ellos, se decían cosas, en vez de empujarse, apoyarse. Y muchas veces nos ha pasado que como hijos de Dios también erramos. Cuando hemos estado incluso en otros ministerios, en vez de ver, como siempre dice mi esposo, vamos por el camino y al que estaba caído, en vez de levantarlo, capaz que le echamos más tierra para que se quede ahí tirado. Y yo decía, Señor, así habrá sido el pueblo de Israel. No, a ver, yo paso primero, vos quedate. Incluso cuando abrió el mar, me imagino todos queriendo pasar rápido y no importando el que venía atrás, si se caía, si no se caía, si los de Egipto los alcanzaban a agarrar, los mataban, no le importaba nada. Yo digo, y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, no nos importa el que se quedó atrás. Mientras yo avance, mientras yo pase, mientras yo llegue, yo estoy bien. El de atrás que se quede o se la arregle. Y yo digo, ¿cuántas veces no somos así, egoístas, malagradecidos? Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás hablando de esto? Decía yo. Y sí, cuando uno se pone a analizar, suena fuerte decir soy egoísta, pero a veces lo he sido. Suena fuerte decir que no me importa a mi hermano, pero muchas veces quizás mirando para el otro lado y yo digo, ¿y cuántas veces no lo habremos hecho? Dándonos cuenta, no dándonos cuenta, intencional o no intencional. Y yo decía, Señor, ¿cómo me estás hablando? Y el Señor cuando quiere hablar parece fuerte, pero hay palabras más fuertes. Porque hay palabras donde decía, ¿cómo es que decía? De las que le dice que son víboras, generación de víboras. Bueno, nosotros tratamos de no hablar de esa manera, tratamos de hablar con ese amor, pero si el Señor nos hablara y nos dijera generación de víboras o no, mirá lo que estás haciendo, tenés corazón duro, sos egoísta, digo, si el Señor nos hablara de esa manera, digo, wow, y así me hablaba esta mañana. Así me hablaba y me decía que no debemos ser como eran
el pueblo de Israel. Ellos no les importaba más que yo llego a la meta, el de atrás no me importa, incluso hasta familia dejaban. Era como el temor, el miedo de querer avanzar y querer llegar, no importaba nada. Entonces yo digo que podamos en este tiempo reflexionar y ver qué está pasando, no incluso solo dentro de la iglesia, sino afuera, con el vecino, con el pariente, con el hijo. Hablábamos con Gaby, que tuve antes de anoche una charla en mi casa, y me emocioné porque llevaba 6 años trabajando y perdí muchas cosas de mis hijos. Perdí acompañarlos al colegio, a una reunión, a un evento, perdí muchas cosas y hoy le doy gracias a Dios por haberme sacado de ese lugar. Y también yo decía, era esclava de mi trabajo, esclava de tener la mente de que mi sueldo era tanto cuando yo puedo dar más de eso. Me limitaba al sueldo que tenía en ese lugar cuando hoy en 2 semanas yo he podido juntar para todo lo que tenía que pagar. Entonces digo, wow, ¿cómo nos limitamos a un trabajo, a un horario, a un cumplimiento? Sin embargo, Dios quiere hacer más y quiere darnos más. Y me sentaba en mi casa y mi hijo en la mañana me había acompañado a vender, el más grande, el Chicho. Juan Pablo lo había podido acompañar a la peluquería, que digo, nunca lo había acompañado a la peluquería. Miren qué detalle, parece chiquito, pero para ellos es importante acompañarlo. Y Agostina había estado todo el día conmigo, había hecho un bizcochuelo, habíamos estado ahí. Entonces en la noche cuando Dios me traía eso, yo decía, ¿qué es más importante? Haber perdido ese trabajo, gente que no conozco, gente que ni siquiera es amiga, simplemente compañeros de trabajo, o tener la bendición de estar con mi familia y poder compartir con ellos. Entonces Agostina, yo digo que para mí fue una liberación, porque ella cuando estaba hablando pegó un grito y dijo, mami, pegó un grito, pero pregúntele a mi esposo, fuerte, gritando como se hacen las liberaciones, gritó así, se largó a llorar, pero un llanto desconsolado. Y yo me acordaba en ese momento cuando ella una vez escribió y dijo, mamá, me enseñaste a ser fuerte. Entonces yo digo, ¿cuántas veces ella habrá necesitado de su mamá? Pero se hizo fuerte porque sabía que la mamá tenía que trabajar. Entonces esas cosas venían a mí, yo, ¿cómo no uno que es grande ser fuerte? Que cuando venga una debilidad, que cuando venga una tormenta, que cuando venga algo a nuestra vida, que cuando venían todas las cosas que el pueblo de Israel veía, nosotros nos mantengamos firmes. Si un niño dice que yo le ayudé a ser fuerte, ¿cuánto más Dios no nos hace fuerte a nosotros? Si en su palabra dice que la fortaleza no es nuestra, es de Él, y que en nuestra debilidad Él nos hace fuertes. Ahí es donde Él se hace fuerte y nos hace fuertes, en nuestra debilidad. Yo digo, ella es débil, es una niña chiquita. ¿Qué puede pensar o qué puede creer? Y yo cuando, me largué a llorar y tuvimos ahí un momento de intimidad con la familia, yo dije, gracias, Señor, porque en su momento no entendí, me enojé como el pueblo de Israel y dije, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy una hija de Dios, Dios no avergüenza, Dios esto, pero hoy veo que no era vergüenza. Hoy veo que vender café a mí lo que me hace es feliz. ¿Pero por qué? No por el hecho de vender café, sino el hecho de compartir tiempo con mi familia. De estar con mi familia, de que tengan una comida calentita, que de hecho a veces no la tenían. Tenía que, la tía Susana cuántas veces me salvó, mi mamá, decir, tía, le puede cocinar unas milanesas, le puede hacer una pizza, ¿por qué? Porque andábamos a 1000 y no poder hacer esas cosas. Y ya van 2 semanas que ellos llegan, hay una comida calentita, una comida que no se podía hacer. Entonces lo veo a Diego llegar del trabajo y tener su comida. Y yo digo, ¿cuántas cosas uno no pierde con su familia? Entonces digo, estamos engordando, eso sí, ya dije que tengo que empezar a parar un poco, porque con eso de cocinar, Así que doy gracias a Dios por eso. Y yo decía, no quiero ser como el pueblo de Israel. Quiero que si vos me dijiste que me llevas hacia esa meta, que me vas a dar esto, que me vas a dar dones, talentos, me vas a levantar, me vas a restaurar, Señor, yo quiero creer en eso. No en lo que vea a mi costado, en la adversidad, lo que venga, no ser como incluso muchas veces nombramos, decimos Pedro, que miró al costado y se empezó a hundir. Ya quiero, Señor, no mirar al costado, sino mirar a la meta que es Él. Amén. Hay procesos, dice, que son largos y dolorosos. Amén. Nos ha pasado a todos de tener procesos largos y dolorosos. ¿Y a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta tener un proceso doloroso? A nadie. Todos queremos estar bien, queremos estar felices, que nuestros hijos, nuestra familia esté feliz, no queremos sufrir, queremos evitar ese dolor y todos queremos la satisfacción y la solución inmediata, me decía el Señor. Porque yo ahí nomás terminé el trabajo y dije, a los 3-4 días ya estaba vendiendo café. Yo quería la solución ahí nomás, inmediata. Ya ver plata, ya ver que iba a tener mi sueldo, todo. Y siempre limitándome. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué así tan afanada? Si yo tengo que confiar en el Señor de que Él
va a suplir las necesidades, con poquito, con mucho, vendiendo café, lo que sea que me saliera, yo decía, Dios me va a multiplicar al 100 por 1, si esa es su palabra. No tengo que creer en que no voy a tener un sueldo que tenía, que les digo el monto, porque era un sueldo 80.000 pesos, y decir, no voy a tener esos 80.000 pesos ahora, y cómo voy a pagar el alquiler, y cómo voy a pagar esto, y cómo voy a pagar el otro. Sin embargo, Dios en esta semana me ha suplido para tener para el alquiler, para tener para el vehículo, que incluso pudimos sacar, que estaba trabado, nos ha suplido para un montón de cosas, incluso no nos ha faltado para la comida. Y yo a veces trabajaba y llegábamos y no teníamos para la comida. Entonces decía, ¿dónde estaba esos 80.000 pesos? ¿Dónde estaba esa plata? Hoy veo más lo que gano por día que cuando yo trabajaba. Entonces digo, Dios es perfecto, su plan era perfecto con el pueblo de Israel y su plan para con nosotros es perfecto. Ahora depende de nosotros aprender a escuchar la voz, que es lo que el pueblo de Israel no hacía, escuchar la voz de Dios, ni siquiera a Moisés, mucho menos, lo querían escuchar. Entonces acá no está Moisés, pero está el apóstol, y él habla y dice y direcciona al apóstol. Quizás pueda usar a un hermano y decirte, direccionate de esta manera. Aprender a escuchar. A veces no vamos a escuchar la voz audible de Dios, sino que va a usar a una persona para hablarnos y decirnos, esto está mal, esto lo estás haciendo mal, esto hacelo de esta manera. Y puede ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera Dios puede usar, pero a veces, bueno, el pueblo de Israel y nosotros somos medio que queremos subir al monte como subió Moisés, que Dios se me presente, me hable y me diga, y ahí yo voy a hacer, si no, no voy a hacer nada, porque me lo dijo la hermana Atri, porque me lo dijo el hermano Diego, no lo voy a hacer. Y a veces somos así, pero tenemos que aprender a escuchar la voz, porque Dios habla de mil maneras, de la palabra, por una persona, por la alabanza. Vamos escuchando radio y nos habla, dice que hasta las piedras van a hablar. Entonces, si una piedra habla, no se asombre, no se asuste, porque Dios dice que una piedra va a hablar. Así que digo, qué lindo, Señor, que nos pueda hablar de cualquier manera. Como les decía al principio, el desierto es un lugar de transformación. No sé cómo se llama el desierto. Mi desierto, como les decía, era ese afán de decir qué voy a hacer ahora, el miedo, el temor, la falta de fe. A veces, como decir, murmurar contra Dios y decir, Dios mío, pero si ¿para qué me permitís que pase esto? Yo no sé si es desempleo, economía, enfermedad, amargura, falta de perdón, no poder lograr cosas. ¿Cuántos no quieren lograr su terreno, su casa, arreglar su casa? Cosas que usted se imagine. Y si vamos a lo espiritual, ¿cuántos no quisiéramos estar acá adorando, alabando a Dios? Y a veces no lo hacemos. Porque es verdad, a veces tenemos el privilegio que Dios nos da y a veces no lo hacemos. Pero como un pastor, siempre nombramos, el pastor Videla, donde nosotros salimos, él decía, al trabajo llegamos temprano, al trabajo nos faltamos, así decía él. Pero a la iglesia faltamos, a la iglesia llegamos tarde, y yo nunca me olvido de lo que él decía. Y parecía duro y repetitivo, porque lo decía todas las reuniones, estaba lo mismo. Y nosotros decíamos, uy, bueno. Una vez me acuerdo, llegamos tarde con Diego y era porque no teníamos plata para el pasaje. Llegamos a la iglesia y él dijo, los hermanos que llegan tarde. Y nosotros con él nos miramos y dijimos, Señor, si supiera que cómo llegamos a la iglesia. A veces puede pasar, hermano, que no haya llegado tarde o haya faltado porque tuvo una dificultad. Pero a veces nos quedamos o no venimos porque, bueno, no tuvimos ganas. Hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de servir, hoy me quiero quedar en mi casa porque estoy cansada. O no, uno tiene que ser sincero. Y nos pasa, pero es verdad lo que él decía, al trabajo no faltamos. ¿Por qué? Porque nos descuentan. Y si llegamos tarde, tenemos tardanza y encima podemos perder el trabajo. Y así cuantas cosas. Y yo me acordaba de él hoy también. Y decía, qué enseñanzas, y uno se enojaba a veces, porque a mí ya me parecía, bueno, siempre tirándonos palos, decía yo, o usa el púlpito para alargarnos palos, pero a veces decía, bueno, no voy a hablar del púlpito, me corro. Y nos decía igual, como diciendo, me corro del púlpito para que no digan que del púlpito estoy diciendo las cosas. Imagínense, era bravo nuestro pastor, muy bravo. Bueno, ahora vamos a ir a una palabra y con esta ya termino. Esto es lo que el Señor quiere hablarles, más allá de todo lo que yo le pude decir. Presten mucha atención, y está en Deuteronomio 8, lo que le habla a Dios al pueblo de Israel. ¿Qué le dice y qué le dice al pueblo hoy? De liberación y restauración a cada uno de ustedes. Cuando lo tenga, me dice amén. Preste el 8, vamos a leer todo el 8 hasta el 10. Amén. Dice, cuidaréis de poner por obra
todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. ¿Quién te ha traído por ese camino? Jehová. No el diablo, que es lo que yo les decía. Escuchen. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años, póngale el tiempo que usted quiera, 40, 30, 10, 5, en el desierto. Mire para qué lo llevó, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién nos manda a veces? El Señor. ¿Para qué? Para ver qué hay en tu corazón. Y te afligió. ¿Quién? El Señor, escuchen, no fue el diablo. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No castiga el diablo, castiga el Señor. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce. Escuche que acá viene la parte más linda. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Dónde estamos? En una buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higuera, de granados, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Quería llevarlos el Señor al pueblo de Israel, y a esa tierra nos quiere llevar hoy. Que no nos pasemos 10, 5, 20, 30 años dando vuelta en el desierto, sino que podamos entrar. Estamos en una tierra fértil. Ahora pidámosles a Dios que nos dé esto. Señor, quiero ver la higuera. Señor, quiero ver esto. Dice, aunque la higuera no florezca, yo quiero ver el fruto. Amén. Aunque la higuera no florezca, quiero ver tu fruto, Señor. Aunque el trabajo no me alcance, aunque esto no me alcance, aunque no vea la sanidad, aunque no vea que lo que yo estoy pidiendo se da, yo quiero verlo, Señor. No sea ahora, mañana, pasado. Dice que la fe es la esperanza de lo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Que podamos tener fe de que vamos a ver esta tierra, donde fluyen arroyos. ¿Qué decía el apóstol el otro día? De acá sale un río de agua. ¿Hasta dónde nos queríamos meter? Decía él. Que podamos meternos, sumergirnos sobre ese arroyo. ¿Qué es el agua? ¿Qué representa el agua? El agua representa al Espíritu Santo. Entonces, si queremos más del Espíritu Santo, digámonos, Señor, me meto. Hay un tema de Anet Moreno que dice, bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, aunque fría esté. A veces le tenemos miedo meternos a la presencia del Señor. No, porque Dios me va a demandar, porque ya voy a tener más carga, porque ya voy a tener más compromiso, porque ya voy a tener que hacer esto, porque el apóstol me va a llamar, el apóstol me va a decir que esté. No tenga miedo de sumergirse, de meterse a la tierra prometida. Si hay problemas, hay dificultad, Dios va a hacer como hizo con el pueblo de Israel, abrirá mar. Él sabe cómo hacerlo, Él abrirá puertas, Él abrirá mar, caminos, sendas, lo que sea que tenga que abrir para que usted pueda pasar y llegue a la tierra prometida. No mire hacia el costado, no mire hacia el otro costado, no mire lo que deja atrás la circunstancia, no la mire. Mire simplemente a Dios y al lugar donde quiera llegar. Y que su familia obviamente vaya por lo menos. Pero comience a mirar ese lugar y va a recibir. Y lo vuelvo a leer desde el 7. Te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de buena fuente, de manantiales que brotan en vegas y montes. Dígame si no es lindo ver el agua de los manantiales cuando cae, cristalina, y ver y sentarse ahí, escuchar el ruido.
haga de cuenta que está en un lugar donde está brotando esa agua, de ese monte, de ese manantial, de la presencia misma de Dios. Amén. Amén. Tierra de trigo, cebada, vides, higuera. Yo cuando leo digo trigo. Tenemos trigo, ya tenemos todo. Y sin embargo él dice cebada, y también vid, y también higuera, y también granado, y también tierra de olivo, y también aceite, y también miel. Wow, Dios Señor, todo eso para nosotros. Qué bueno que es, porque no nos da una cosa, si nos da todo. Él no es mezquino. Él quiere lo mejor para nosotros, y en sobreabundancia. Hay un hermano que decía hasta que sobre y abunde, y él decía no, la palabra dice, si usted la busca, sobreabunde, no sobre y abunde, sobreabunde, sobreabundar, sobreabundar. Eso es lo que quiere Dios sobre nosotros. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Me acuerdo una vez no teníamos para nada para comer, había un pan duro. ¿Cuánto no nos habrá tocado agarrar ese pedacito de pan, mojarlo en el yerbiado, en el té y comerlo? ¿Ah? ¿Y qué dice el Señor? No comerás con escasez, no tendrás escasez, no te faltará nada en ella. Tierra donde las piedras son hierro. ¿Qué dice la palabra? Si nosotros nos paramos sobre la roca, no, y edificamos sobre la roca, van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir cosas y no nos van a mover. Y eso dice el Señor, que las rocas serán como hierro, que podamos construir sobre hierro. Y sacarás cobre y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuántos quieren bendecir a Jehová por la buena tierra que nos ha dado? Amén. Estamos en una buena tierra, no importa lo que hayamos pasado, dejemos ese Egipto atrás. No importa si éramos esclavos del pecado, esclavos de la falta de perdón, esclavos de lo que a usted se le venga a la mente. No importa, dejemos todo atrás. No importa si ahí comíamos y ahora no, porque el Señor ya nos habló. Nos saciará, nos bendecirá y no nos faltará, no tendremos escasez de nada. Entonces pidamos, si el Señor nos está diciendo no vamos a tener escasez ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en lo terrenal, en nada. Dios es completo. No es que nos va a dar mañana el mejor trabajo y ya nos va a bendecir y todo y listo. No, nos va a bendecir en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Así que bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición, para mí lo ha sido, y no quiero ser como el pueblo de Israel. Yo decía, Señor, líbrame de ser como el pueblo de Israel. Yo quiero bendecirte, quiero creer en la palabra que el Señor pone en el apóstol cuando Él hable, cuando Él comparte martes, jueves, domingo, creer en esa palabra. Él es el Moisés que Dios ha mandado para que nos dirija como pueblo. Eso es lo que me decía el Señor hoy. Él es el Moisés que Dios ha mandado, Él puede levantar, abrir mar, Él puede hacer todo porque el Señor se lo ha dado. Y que Él nos ayude a direccionarnos cada vez con la palabra, así como hacía Moisés, a pesar de que el pueblo no hacía caso, Él hablaba bonito, me lo imagino, encima, rabiando con tanta gente. Pero digo, bueno, Señor, Dios le daba esa fortaleza, le daba esa paciencia para que lidiara con el pueblo de Israel. Y esa es la paciencia que, bueno, el apóstol y cada uno que sirve tiene que tener y decir, bueno, vamos a redireccionar, vamos a mirar hacia adelante, como decía, buscar la senda antigua y caminar por ahí. Y decir, Señor, ayúdame, fortaleceme y sigamos todos juntos sirviendo al Señor, que estamos en tierra fértil, en tierra buena. Usted no está sembrando en tierra mala. Usted puede ver cómo va creciendo la iglesia, lo que se va comprando. Hablo de la parte económica, pero también de lo espiritual. Lo que usted siembra económico se ve. He visto cómo gente se ha levantado, cómo ha crecido. Podía ver el domingo las liberaciones, el hablar en lenguas, la disposición de cada uno. Yo, el martes en la oración, yo decía qué lindo. Y el martes agradecía por cada uno de los hermanos que apoya el ministerio. Porque el ministerio no sería nada sin ustedes. No sería nada. Si bien Dios está, pero sin ustedes el pueblo no caminaría. Seríamos ahí estancados. El pueblo necesita, Dios necesita del pueblo, necesita de ustedes, porque cada uno cumple una función y cada uno es apoyo para los apóstoles, para nosotros como familia. Y yo daba gracias por cada uno, para los que no estaban el martes, dar gracias por cada uno, porque yo sé que son el apoyo, son el pueblo que Dios ha puesto para que el apóstol dirija. Ustedes son ese pueblo, y si los ha elegido, como yo decía, si los ha traído a este lugar es porque algo Dios tiene, algo Dios quiere hacer. Y yo decía, Señor, si aún a mí me trajiste, porque al principio los que saben y nos conocen no queríamos venir, no queríamos estar, no queríamos compromiso, veníamos y estábamos sentados ahí así, no queríamos hacer nada.
Y yo digo, Señor, y hoy sirviendo y haber aceptado que el Señor era el que estaba abriendo este lugar y nos estaba poniendo a que sirviéramos, a que fuéramos apoyo para ellos, hasta que lo entendimos y bueno, el Señor empezó a obrar. Y cada uno de ustedes ha sido apoyo, cada uno de ustedes el Señor los ha ido ministrando y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por los apóstoles, gracias porque sé que no, mi tiempo acá vale oro. Más que afuera, más que todo el tiempo, las 24 horas que pueda tener en el día, 1 hora, 2 horas en este lugar vale oro porque yo estoy invirtiendo en buena tierra. Yo sé que a su tiempo el Señor va a hacer. Así que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado la palabra, que les sea de bendición.